Bueno, familia, estaba acá editando video para el canal y acá a 2 kilómetros del hostel hay un nuevo foco de incendio. Así que bueno, vamos a ir acá con Nico, el dueño del hostel, a ver qué podemos ayudar, ¿no? Los brigadistas estaban bajando, acá ya había fuego. Después de casi 3 meses de la calidez del hogar, vuelvo a cargar a Andes para seguir viaje. Muy buena familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos nada más ni nada menos que a la segunda temporada del Proyecto Andes. Estoy saliendo de Villa Langostura, el pueblo de donde soy. Miren, acá está el río bonito, más bonito que nunca. Y estuve en las fiestas acá, me quedé desde finales de noviembre hasta ahora, primeros días de febrero, para pasar las fiestas con la familia, descansar, acomodar la cabeza, poner a punto a Andes también, que se lo merecía. Van a ver que tiene algunos detallitos que he hecho a mano, como estas hermosas banderitas. Tenemos todos los países de izquierda a derecha por los que vamos a ir pasando. Tenemos Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y último Venezuela. Y la misión de hoy es llegar a El Bolsón. Como muchos deben de saber, Bolsón está pasando por unos días bastante difíciles porque hay muchos focos de incendios, se están perdiendo casas, vidas de animales, vidas de personas también, lamentablemente, y miles y miles de hectáreas de bosque nativo. Así que voy a estar yendo hacia allá con la misión de documentar realmente qué es lo que está pasando y obviamente poder ayudar, ¿no? Colaborar. En mi caso, documentando y mostrando para que ustedes puedan ver realmente lo que está pasando, y los que quieran poder ayudar del otro lado de la pantalla, acá abajo en la descripción del video voy a estar dejando absolutamente todo para que puedan hacer donaciones, para que puedan contactarse con los distintos entes que están a cargo de todo esto, ¿no? Y hoy nos toca un día nublado para salir. Estuvo lloviendo hace un rato. Yo quería salir a las 12 del mediodía. ¿Qué hora es? Casi las 3 de la tarde. Siempre triunfando. No pude. Tengo todo el equipo nuevo de bolsos. Ya les voy a estar mostrando bien. Pero bueno, los chicos de Capra me dieron un camaleón, que son 2 bolsos a los costados de 20 litros. Y me estoy acomodando. El equipaje que estoy llevando ahora es mucho menos, entonces no me entraban cosas. Tuve que dejar cosas. Lo bueno es que viajo más liviano, llevo el peso mejor distribuido, así que no la voy a pasar tan mal en los caminos que a mí me gusta transitar. Y también, como verán, hay una nueva marca que se suma al proyecto, por eso tengo equipo de indumentaria nuevo, que son los chicos de Brooklyn, y ya les puedo decir que mis primeras impresiones son una locura. Este equipo me está encantando, es calentito, cómodo y bueno, tiene un montón de cierre, ventilaciones por todos lados. La verdad está muy bien pensado. Ahora me voy a concentrar en hacer ruta porque ya voy tarde, no voy a ir parando mucho, a meter que nos quedan casi 3 horitas de viaje hoy. Una vez más le digo al lago Nahuel Huapi hasta que nos volvamos a ver, con ganas de entrar en modo viaje y seguir sorprendiéndome con las historias del camino. Estoy llegando a Dinahuapi y bueno, ya pasé la zona creo que con más viento, no saben lo que estaba ahí. Y ahora voy a cargar un poquito acá en la Action, que vengo cargando desde que estoy en Villa Langostura, en YPF. Y ya saben que la YPF de Super viene medio. Este es mi primer día de... Sí, recién acabo de salir. Sí, ¿no? Bueno, tenemos tanque lleno. Y bueno, ahora pegarle derecho nomás hasta el Bolsón. Miren lo que es el lago Gutiérrez, familia. Está hermoso. Y todo por allá enfrente va la senda al refugio Frey. Acá parece que están trabajando en el camino, ¿no? Sí, miren, a pleno. Qué buena onda que estén haciendo esto, asfaltando. Porque bueno, la ruta acá al Bolsón está con muchos pozos. Y allá, todo eso que se ve allá enfrente, está todo quemado, todo eso gris, y acá enfrente igual. Pero eso es de un incendio muy pasado. Pero miren allá al fondo, toda esa pátina gris que se ve entre las montañas, todo eso gris es el humo. Y desde acá ya se siente el olor. Qué increíble, ¿no? Nos quedan como 50 kilómetros para llegar y ya se siente el olor al humo desde acá.
ahí acabo de pasar la entrada a Mallina Ahogado, que es justamente donde está la estancia Wharton, donde están la entrada a los senderos, toda la zona que se está prendiendo fuego. Y ahí en esa entrada sí había una camioneta de parques y estaba una persona de gendarmería también. Así que ahí sí están, parece, limitando el acceso. Acá dice Hostel El Mago. Casi que me paso, Ahí va, logramos el objetivo de hoy. Che, miren qué lindo puentecito. Uy, el río ahí, qué lindo. 2 puentes. Wow, no, mirá lo que es esto. Está hermoso, Se ve mucha paz ahí acá. Me encanta cuando se arman así los túneles de vegetación. Son muy hermosos. Acá, Hostel El Mago por acá. Bueno, vamos para acá. Qué lindo que está acá, Ahí hay unas ovejas, no sé si se alcanzan a ver. Ah, mira, ahí tenemos un vadito de agua para entrar, me encanta. Bueno, llegamos. Me recibe un ambiente de campo donde se respira paz y pareciera que todo está bien, pero ese sentimiento estaba por cambiar. Bueno, familia, estaba acá editando video para el canal y acá a 2 kilómetros del hostel hay un nuevo foco de incendio. Así que bueno, vamos a ir acá con Nico, el dueño del hostel, a ver qué podemos ayudar, ¿no? Sí, vamos a ver qué se puede hacer. A meterle. Venimos a mostrar lo que está pasando acá en la zona del Bolsón, así que qué mejor. Justamente acá, Nico, ¿vos en qué zona estabas? ¿Qué viste? Ahí en los repollos. En los repollos, que queda más o menos 19-28. Ahí va. Ahora estamos en el 19-31. Ahí va. Y acá en la zona, digamos, la gente del lugar va y ayuda a parar los incendios, ¿no? Ahí ayuda a pagar los incendios, sí. Qué locura, a través ¿no? llega el strip o llevan las puertas. Claro, porque no da más con tantos focos que está viendo, no da. Entonces entre todos se dan una mano y no queda otra y los cuidamos entre todos. Miren, no llegué ni a prepararme, estoy en chanclas todavía. Acá estamos viendo justamente el fuego está por ahí atrás, el humo. Y acá él está guiando a su hermano que fue hacia allá arriba para ver de apagarlo. Acá tienen la pileta con el agua y bueno, con la motobomba llenan a los que vienen para poder llevar el agua arriba y apagar. ¿Y estabas pero arriba o no? Para llegar arriba estaba ¿Estaba duro? ¿Estaba prendiendo o...? Sí, estaba prendiendo. ¿Y pudieron apagarlo? Sí, iba a apagar. Bueno, bien ahí, qué grande. Al final, buenas noticias, esta vez no pasó a mayores. Son como focos que antes estaban encendidos, los apagan, pero ¿qué pasa? La tierra queda caliente y con el viento se empieza a avivar y es como que se reactiva. Pero bueno, ahí los paisanos que vieron unos genios, subieron ahí con la mochilita con agua, con las palas y también con los gendarmes que se pasaron y bueno, ya controlaron todo, pero bueno, hay que estar atentos todo el tiempo porque el viento acá no cesa y bueno, no se sabe cuándo se puede volver a encender. Un nuevo día comienza y con él las esperanzas de que esto pare pronto se renuevan. Al mago me trajo mis ganas de conocerme y de emprender. Me vine hace 4 años. Me vine un 12 de junio de 2019. Y coméntame, hijo, esto que está sucediendo, ¿no? Acá en el Bolsón con esta catástrofe sin precedentes. ¿Cómo te afecta a vos como emprendedor acá local? Me afecta a mí, tanto a mí, a todos los emprendedores, a todo el pueblo, a los vecinos, también a empresarios también, porque laburamos mucho en la temporada de verano. Ahora contamos con una temporada en invierno con el centro de esquí, ahí nos puede llegar a ayudar un poquito. Después, bueno, la fiesta del lúpulo, carnavales, pero bueno, medio jugados, así que bastante nos complica. Así que nada, también decir que se puede venir a Bolsón, que también venir nos ayuda, es una manera de ayudar. Me estoy yendo del Hostel El Mago para
poder documentar un poco todo lo que está pasando en la zona. Ya pudieron ver ayer que tenemos el fuego muy cerca, más o menos a unos 3 kilómetros. Igualmente está controlado en esa zona. Y ahora sí, ya estamos nuevamente en la ruta 40 y a 10 kilómetros tenemos el Spliff. Hoy a la mañana vieron lo que era el humo, ¿no? Atrás de toda esta montaña de pinos que tenemos acá se ve todo el humo del mallín ahogado. Miren familia, ven allá arriba todos los focos que hay. Desde acá estoy contando como 5 más o menos. Miren, allá arriba está bastante fuerte. Y más allá a la derecha hay 1, 2, 3 más abajo. Sí, no, hay más de 5. Terrible lo que está pasando acá. Acá, Spliff, incendios forestales, Río Negro. Jorge Cuevas, soy técnico forestal. Soy el jefe central del Spliff, Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales del Bolsón, provincia de Río Negro. Este incendio comenzó exactamente hace una semana, cuando a las 4 de la tarde aproximadamente de un día jueves como hoy, llegó una alarma donde en la zona del área protegida Río Azul Lago Escondido, una zona bastante alejada de acá, comienza un fuego que tiene una propagación explosiva. Directamente comienza en una dirección oeste-este, y ese incendio lo que hace es que en 3 horas recorre 9 kilómetros de distancia, para que se vea la furia que tuvo ese fuego en general. La particularidad que tuvo es que ese incendio empezó en una zona forestal, en una zona de bosque nativo, y al pasar por la zona denominada Mallín Ahogado, lo que hizo fue pasó entre medio de las viviendas. Pasó entre medio de las viviendas lo que se llama una interfase. La interfase es cuando las casas están construidas dentro del bosque. En este caso, el paso del fuego generó una tragedia de centenar, por lo menos un centenar de viviendas afectadas, donde hubo que hacer muchas órdenes de evacuación, todo lo que es el trabajo caótico de lo que fue, y que lamentablemente hubo mucha pérdida en material y todo lo que fue pérdidas económicas, ¿no? Eso fue el primer día, 31 de enero del 2025. Alrededor en este momento casi 3.000 hectáreas afectadas, y todo apunta a un incendio netamente intencional, que le han hecho un daño enorme a lo que es el ambiente, a la infraestructura. Se ha llevado lamentablemente una vida humana, realmente lo que más duele, y todo lo que tiene que ver con el aspecto de sensibilidad social, o sea que la gente queda destruida por el tema de perder todo lo que tienen en poco tiempo, como efectos colaterales, que toda la temporada turística del Bolsón y la comarca se ha visto afectada porque es un área de mucha intensidad turística donde se quemó. Y ahora voy a continuar el viaje con Andes a ver si logro llegar a las zonas afectadas. Hay retenes, me comentaron, vamos a ver si nos dejan pasar y bueno, mostrar cómo la gente del pueblo está trabajando. No voy a seguir por la ruta 40 porque me dijeron que no me van a dejar pasar para las zonas afectadas, y acá justo hay un desvío que se mete un poco en lo que son las instalaciones del Spliff, pero me dejó, el jefe me dejó, así que voy a aprovechar que me autorizaron y voy a pasar. Y con esta maniobra lo que hacemos es esquivar un retén que hay allá. Igualmente va a haber más adelante, ¿no? Ahora estamos yendo en dirección a la estancia de Wharton, zona que, bueno, se vio perjudicada por esta catástrofe. Acá hay un perro pobrecito, está re perdido. Y no sé si se alcanza a ver en la cámara, pero se ve el humo. O sea, hay bastante humo. Y ahí está todo el incendio, todo lo que se está viendo ahí de humo a la izquierda son los distintos focos. Wow, no, miren todas las casas acá totalmente destrozadas. Miren, totalmente escombros, no quedó nada. Esta casa se salvó, miren. Uf, cómo se fue esa casa, por favor. Oh, miren este galpón. Totalmente destrozado por el fuego. Y ahí hay unas personas que están trabajando, y me imagino que a medida que vaya avanzando voy a encontrar a gente trabajando. Me dijeron que hay mucha gente poniendo el cuerpo en esta zona. Para allá adelante, allá al fondo, es donde se van a hacer los trekking. Acá hay personal que está descansando, ambulancias, bomberos, allá están mirando cómo va el fuego. Y bueno, este es como un punto, ¿no?, de reunión que la gente lo utiliza, por lo que veo, para descansar, recuperar energías y seguir ayudando, ¿no? Porque es algo que te desgasta mucho. Pensar que esto está hace una semana, ya casi 8 días, y es desgastante, ¿no? Duermen muy pocas horas. Hasta acá llegó el incendio y es como que se retiró y ahora está allá arriba el incendio. Tanto a la izquierda como a la derecha está todo quemado. Quedan algunos árboles verdes ahí en el medio, pero mayoritariamente está todo prendido fuego. Y hay casas que por suerte no se vieron afectadas. Comentaban que la situación está muy sensible, ¿no? La gente está muy sensible. Como
estos incendios fueron causados por la mano del hombre, intencionales, todos son sospechosos. Hay un clima de mucha tensión, hay un clima bastante raro en Bolsón. Tampoco me voy a querer meter en esos temas en el video, pero lo aclaro como para que entiendan un poco el contexto de la situación que hoy día se está viviendo en el Bolsón, ¿no? Miren acá, no, una casa completa que se prendió fuego ahí. Voy a ver si puedo hablar con alguna de las personas de estas casas. Voy a ver si acá en esta casa donde está esta camioneta me reciben bien. Ahí hay un señor. Soy un viajero documentalista. Bueno, acá un matrimonio que tiene su casa acá por donde pasó el fuego. Me dejó pasar a su propiedad para mostrarles un poco cómo quedó todo y bueno, ellos van a ver si me comentan algo, porque como les dije, la situación es sensible. Miren familia, acá Laura me está mostrando cómo era toda su propiedad antes de que viniera el incendio. Era increíblemente hermosa. Tienen acá, por ejemplo, una araucaria. Miren lo que es. La araucaria es inífuga, ¿no? Y no sé, parece como que, yo creo que sobrevivió. Pero miren lo que es la casa. Miren lo que les mostré recién en la foto y miren ahora. Todo el campo. Y allá, bueno, también, ¿no? Todo destrozado. Me decían que viven acá hace 14 años, ¿no? 14 años, sí, 14 años. ¿De Comodoro Rivadavia? Sí. Y ese es el invernadero. Ese es el invernadero, ¿ves? Miren, me comentaba Lau que en muchas casas de acá lo único que se salvó es el invernadero. Señal de que hay que comer sano, ¿eh? Nos quiere decir eso, me parece. ¿Y ahora en dónde están parando? Estamos ahora con un amigo, nos prestó una cabaña en Pueblo y estamos en Pueblo. Eso es lindo, ¿no? De la zona, como que mucha gente se ayuda entre sí, ¿no? Sí, y uno aprende eso. Creo que esas personas que le saca cosas feas son personas que no aprenden que hay que evolucionar. Yo creo que hay que evolucionar. Y enfocarse en las cosas lindas que surge de todo esto, ¿no? Es doloroso porque es todo un duelo, ¿viste? Sí. Es uno, es el vecino, es el otro. Es doloroso, pero bueno, es un nuevo desafío, es volver a empezar. Es transmutar. Exacto. Miren, acá Lau me está mostrando las patas del regador. Lo único que quedó del regador. Y acá ella ponía sus plantitas. Sí, esto ponía cuando empezaba la primavera. Esas que compras en el vivero y que no son perennes, que duran un tiempo, ahí iban para generar color. Salimos con una muda de ropa, saqué los documentos, esperando que se iba a aquietar, pero no, fue la hora que mayor viento hubo, viento del norte, viento del oeste solo, viento noroeste, de todos los tipos de viento en un rango de hora y bueno, no se pudo hacer. Yo creo que en otros lugares se pudo hacer porque bueno, dio la posibilidad de que se pudiera llegar. Yo creo que acá era imposible. Cuando los rescatistas o los brigadistas estaban bajando, acá ya había fuego y en una hora no da el tiempo. No te da el tiempo. Bueno, a mí me decía Jorge que recorrió en 3 horas 9 kilómetros. Claro, un arquitecto, un ingeniero estructural nos dijo que no sirve porque se quema. Los ladrillos sirven, pero lo que una de los ladrillos se quema y no sirve. Hay que empezar todo de cero. Hay que empezar todo de cero. Como ellos, hay un montón de familias más que están pasando lo mismo, vecinos de ellos. Y bueno, hay mucha gente ayudando. Voy a continuar mi viaje rumbo al Bolsón para seguir mostrándoles lo que se está viviendo. Acá están los bomberos y bueno, demás instituciones. Yo soy el doctor Miguel Ledesma, director del Servicio de Emergencia Público de la provincia, que se llama CIERME. Nosotros estamos acá como una posta sanitaria en un punto estratégico entre Wharton y Maillena Ahogado y la ruta. Entonces cubrimos toda la llegada y la salida de los brigadistas y aparte, bueno, también por ahí atendemos gente vecino y vecina de esta zona. Acá al lado donde asisten a la gente, que tenemos la ambulancia, está Ernesto, que ahora está descansando un poquito porque viene laburando a pleno. Este hombre no tiene nombre. El primer día estuve más de 48 horas sin dormir porque estaba muy tocado por el tema de la situación de la gente, lo que viví muy de cerca, ¿viste? Y como que querés asistir a full a todos y te pones a fraccionar, a hacer un montón de cosas y como que estaba muy cebado, no pude dormir y recién anoche pude pegar el ojo
y dormí 4 horitas. Pero hoy ya estoy más relajado. Más ya tranquilo. Tengo todo muy organizado. ¿Y acá bien qué es lo que se hace, Ernesto? Primero asistir a todos los voluntarios, que ya están más que cubiertos, full, y prepararles sus viandas, digamos, para que se pierdan el menos tiempo posible. Todo acá tenemos agua, fruta, que es necesario. agarran las viandas. Acá tenemos viandas que trajeron. Y las que más me piden son ¿Qué guiso? las barritas. Y las barritas Justamente te decía porque te quería ofrecer. se acaban al toque, las barritas. No sabía que eran- No hay problema. Y después acá tiene también, que lo guarda mucho para los brigadistas, la granola Esto es lo que más te piden porque ayer bajaron los brigadistas de Bariloche. Que vienen a asistir a los de Bolsón, así que un golazo. Bueno, acá vienen más ayudas, mamelucos, ¿no? Sí. Y por acá también acaban de traer gafas. Y también acaban de traer zapatos de caña alta para, bueno, todo lo que son brigadistas. Bueno, yo soy Mauricio Cabrera, soy de la provincia de Buenos Aires, de Coronel Pringles. Vinimos este lunes, empezamos a trabajar el martes. Bueno, el lugar está dividido en distintos sectores. El primer día nos tocó el sector 4, el control, enfriamiento, cuidar que no se pase una brecha, que no se reactive, digamos, el fuego. Mucho no conozco la zona porque no soy de acá, así que trabajamos con gente idónea que conoce acá todos los terrenos. Hoy nos tocó subir arriba, donde está el sector 2, donde sí había fuego, está activado. Arrancamos a las 7, 7 y media para subir y bueno, y regresamos recién, que ni sé qué hora es, pero calculo que las 7 de la tarde, las 8. Hay que seguir trabajando y tratar de combatir el incendio. Un día agotador haciendo todo para que el fuego se disuelva, viendo al oeste cómo el humo y los colores rojizos se mezclan en el atardecer, mientras que por el este la montaña se ilumina diciéndonos que todo estará bien. El día ya se está yendo, familia, la montaña atrás, toda iluminada por el sol que se está yendo, con un poco de humo y una gran esfera roja. Y la verdad, lo que me llevo de esto es la gran unión que hay en las personas del pueblo del Bolsón, y creo que eso es lo que hace que, a pesar de que esté ocurriendo lo que está pasando, estén saliendo adelante. Así que bueno, ya saben que yo siempre me quedo con lo positivo y bueno, feliz de ver a la gente así de unida. Ya saben, acá abajo en la descripción del video les dejo todas las maneras que tienen de ayudar a estas personas que estuvieron viendo a lo largo del video, y nos vemos en las buenas rutas. Chao, chao.